capítulo 6, Oseas, capítulo 6. Vamos a leer el capítulo entero, versículos pues del 1 al 11. Oseas, capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Hemos cantado uno de los himnos clásicos adaptados a una música más contemporánea, Sublime Gracia del Señor. Finaliza ese coro, Sublime Gracia, Sublime Amor. Y ese podría ser un buen título para este capítulo de Oseas y para todo el libro de Oseas. Es el capítulo del amor del Señor, que como dice aquel corito que antes se cantaba, el amor del Señor es maravilloso. Tan alto es que no lo puedo alcanzar, tan bajo es que no lo puedo descender, tan ancho es que no lo puedo abarcar. El amor del Señor es maravilloso. Y el Señor lleva a su profeta, a Oseas, a vivir en sus propias carnes lo que es la respuesta indebida a alguien que ama de verdad, que se entrega, pero que la respuesta que recibe a cambio de esto es alejamiento, es rebelión. Así, el profeta recibe de parte del Señor el casarse con una mujer, Gomer. Esta mujer, a la que él amaba, le deja y se va, pero no solamente le deja y le abandona, sino que además se prostituye, se convierte en prostituta. No tiene bastante Oseas con ver a esta mujer a la que quiere marcharse y prostituirse, sino que además después el Señor le dice que debe buscarla y debe rescatarla de la prostitución, es decir, tiene que comprarla, literalmente tiene que redimirla. Esto es lo que quiere decir redimir, comprarla y sacarla de la esclavitud de la prostitución. Muchas mujeres hoy día sabéis que están en la esclavitud de la prostitución y hay grupos evangélicos y también sociales que buscan liberar a estas mujeres de la prostitución. Tuve ocasión, a través de nuestra Federación Internacional de Iglesias, de visitar un prostíbulo, de hecho, en India, en un barrio de prostitución donde se nos dio un tour para conocer la situación en la que estas mujeres jovencitas indias eran prostituidas y cómo una vez prostituidas eran abandonadas por su familia.
problema es que cuando se les rescataba comprando con donativos de iglesias a estas jovencitas, las familias ya no las querían porque habían sido prostitutas. Y había un ministerio para ayudar a estas mujeres jóvenes para reintegrarse en la sociedad, porque ya no había lugar para ellas. Este acto de buscar a estas mujeres prostitutas para liberarlas y sacarlas de esta esclavitud es un gesto de amor grande, ¿eh? Pero es que en el caso de Oseas era su mujer, era su propia esposa que se había prostituido, y el Señor le dice que vaya y la redima. Y lo que Dios quiere es que este profeta viva en propias carnes lo que significa no solamente amar, el amor, sino el amor redentor, el amor que redime, el amor que llega hasta tal punto que aunque la persona amada se haya ido, prostituido, y yo tenga que pagar para volverla a tener, lo haga. Esto en realidad era una ilustración, una especie de parábola que Dios hizo vivir a su profeta en propias carnes, que es muy interesante, porque yo creo que cuando hemos vivido algo en la experiencia personal, desde esa experiencia personal podemos hablar con un sentir más profundo, compenetrarnos con la realidad que esa palabra de Dios tiene. Y esto es lo que el Señor permitió y llevó la vida de su profeta Oseas, para que él pudiera, desde el mismo corazón divino, hablar con pasión a aquel pueblo amado por Dios, pero que se había prostituido espiritualmente. Se había alejado de Dios, se había dado a otros dioses, se había olvidado del Dios que le había amado. Pero así todo, y esto es lo precioso y maravilloso, Dios seguía amando a este pueblo, y Dios tenía planes para redimir a este pueblo, y Dios seguía llamándole para que se volviera a Él. Este es el amor de Dios, amor sin condiciones, amor perdonador, amor que paga, amor que redime. Podríamos decir que este capítulo 6 de Oseas es la versión del Antiguo Testamento de la parábola del hijo pródigo. ¿Recordáis la parábola, muchos de vosotros? Entiendo. El hijo que se fue desperdició los bienes, pero el padre estaba siempre esperándole a ver cuándo volvía el hijo. Pues, amor redentor, sublime amor del Señor. Aquel pueblo al que Dios había amado, se nos dice en este mismo libro de Oseas capítulo 4 versículo 13, que sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, de los álamos y de los olmos, a otros dioses, un pueblo prostituido espiritualmente. Adoraban a dioses de aquellas tierras de alrededor, en lugar de adorar al Dios que había creado esa tierra y toda la tierra y todos los cielos. Adoraban a dioses que supuestamente les ofrecían, mejor futuro y seguridad. Y no adoraban al Dios que era el Señor de todo lo creado y el Señor de la historia. ¡Qué gran Dios tenía este pueblo! Preferían adorar a sus dioses. Adoraban a dioses que a cambio de la fertilidad en la vida y de tener frutos en sus campos, estos dioses les pedían, supuestamente era lo que hacían, quemar incienso y practicar la llamada prostitución sagrada, pensando que prostituyéndose literalmente servían a Dios, estaban las prostitutas sagradas. Y no adoraban a Dios, que a cambio de sus bendiciones, lo que les pedía era, no incienso, en realidad, después hablaremos de los sacrificios. Lo que Dios les pedía, como dice este texto, era justicia, amor, misericordia y fidelidad. En definitiva, podemos decir que la relación entre Dios e Israel, ese matrimonio, entre comillas,
estaba roto, porque Israel se había prostituido espiritualmente. Y lo terrible, además de lo que significaba abandonar al Dios que les había creado, amado, se había revelado, les cuidaba, les buscaba, es que esa prostitución, esa idolatría de Israel realmente era destructora, era destructiva para este pueblo, porque ocurre así con cualquier idolatría. Cuando el ser humano, en lugar de adorar a Dios, adora a cualquier otro Dios, cosa, entonces tiene sus consecuencias. Hace unos meses estaba leyendo un librito que está publicado en español también por la editorial Flash. El libro, librito pequeño, contiene el discurso que un novelista norteamericano llamado David Foster Wallace llegó a ser muy conocido a principios de los años 2000, o sea, ahora unos 20 años. Se hizo muy popular en Estados Unidos entre la juventud y en otros países también. Y este hombre fue invitado para el discurso de graduación en la Universidad de Kenyon en Estados Unidos. No era creyente este hombre, de hecho tuvo un final muy trágico, murió trágicamente, vamos a dejarlo ahí. Y este hombre decía en su discurso, la elección no es entre adorar o no adorar. La única elección que tenemos es qué adoramos. Y os voy a leer literalmente una parte de su discurso que habla de las consecuencias que esa tendencia idolátrica del ser humano, de en lugar de adorar a Dios, adorar a otras cosas, como son las posesiones materiales, la belleza, etcétera, que él menciona, es interesante. Mirad cómo lo pone este hombre no cristiano. Dice así: si adoras el dinero y las cosas materiales, entonces siempre querrás más. Es decir, el dinero al final te ata, el amor al dinero. Siempre sentirás que quieres más. Si adoras a tu propio cuerpo, a tu belleza y a tu atractivo sexual, consecuencia, siempre te sentirás feo o fea. Si adoras el poder, te sentirás débil, tendrás miedo y siempre necesitarás más poder sobre los demás. Es una especie de adicción al poder. El poder también esclaviza para mantener el miedo a raya. Si adoras a tu intelecto, acabarás sintiéndote tonto y fraudulento, porque querrás que la gente te considere listo. Y además vivirás con el temor a que descubran que no eres tan listo como pareces. O dicho en otras palabras, este hombre se percató bien, y creo que tiene toda la razón, que las idolatrías son adictivas. No solamente es adictivo el vino, el tabaco, etcétera. El dinero, la belleza, el poder, el intelecto se convierten en adicciones. Y las adicciones esclavizan, y la esclavitud destruye. Como apunta este autor, este novelista fallecido, Wallace, dice: los ídolos a los que servimos en nuestra sociedad son tiránicos y nos devoran. Ahora hay mucha preocupación por la adicción a la pornografía. Antes estaba esto como muy cubierto. Mi hija menor hizo sus estudios de fin de grado en la universidad sobre el tema de la pornografía. Alma mía, le llamaban la chica porno, pero os garantizo que es buena chica. Pero estudió este tema para ver cómo influye el tema de la pornografía, la adicción a la pornografía en el cerebro.
Y la conclusión a la que se está llegando es que produce los mismos cambios químicos que cualquier otra adicción. Afecta a la química cerebral y te engancha. Y evidentemente es destructivo. Hay un programa de la televisión, de la cadena 2 de Radiotelevisión Española, que lo podéis ver por la aplicación de RTVE. Lo veía yo el otro día, muy interesante sobre este tema y el efecto que está teniendo. Bueno, en definitiva, nuestras idolatrías son tiránicas y nos devoran. Y esta era la situación de Israel con sus ídolos de aquel tiempo. Y ahora viene el llamado de Dios. Dios le dice, venid y volvamos, a través de la boca de su profeta, venid y volvamos al Señor. La alternativa de aquella situación de idolatría y de aquellos dioses que les llevaban a la destrucción y les iban y les estaban devorando, era volverse a Dios. Había la posibilidad de volverse a Dios y la sigue habiendo hoy. Dios estaba dispuesto a recibir a este pueblo que se había prostituido, como Oseas estuvo dispuesto a recibir a su esposa prostituida. Dios está dispuesto a recibir de nuevo a Israel. Las palabras de Dios muestran el conflicto, permitidme ponerlo así, que Dios vive, porque por un lado está airado con Israel, y la segunda parte de este pasaje es muy dura, pero está airado con Israel porque ama a Israel, porque quiere que Israel se vuelva y deje su idolatría. Hay un teólogo hebreo, judío, claro, no es cristiano, este es puro hebreo, puro judío. Buen teólogo, no obstante, análisis del Antiguo Testamento, Abraham Heschel, que es un puntera. Y él dice que Dios es intenso en su ira, pero profundo en su compasión. Intenso en su ira contra el mal. No podía ser de otra forma. Si Dios es bueno, justo, si Dios quiere a su pueblo, Dios se enfada con la idolatría porque sabe que es destructiva. Pero es profundo en su compasión. Y ahora, este llamamiento de Dios a que se vuelvan, lo primero que quería plantearos es ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué volverse a Dios? ¿Cómo Dios intenta convencer a su pueblo, intenta convencer a esta humanidad? Y permitidme deciros, y procura convencernos a nosotros de los peligros de nuestras idolatrías. Porque los cristianos somos aquellos que hemos reconocido a Cristo como el Señor soberano. Pero tenemos que reconocer que somos tentados también por idolatrías. ¿Por qué volvernos a Dios? En primer lugar, volvernos a Dios porque en Dios hay cura. Dios cura. La idolatría hiere, pero Dios cura. Notad en el versículo 1. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios cura, Dios venda. El Señor le dijo a su pueblo en Éxodo capítulo 15, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Y esto no quiere decir que un día no muramos. Todos, si el Señor no vuelve, aquí vamos a morir. Y si morimos es porque algo malo nos pasa, ¿verdad? Pero de Dios viene la cura. De Dios viene la sanidad. Y cuando nuestras idolatrías, o la idolatría que vemos en este mundo, daña, hiere, Dios dice, vuélvete a mí, porque en mí hay cura. Cura espiritual, también la hay si es la voluntad de Dios, en el físico. Pero en este contexto está hablando el Señor de las heridas provocadas y que el Señor ha permitido, y por eso Él dice, Él arrebató o Él hirió, en realidad eran las consecuencias de aquella idolatría que el Señor había permitido para hacer volver a su pueblo.
pero Él en realidad lo que quiere es sanar. El Señor le había dicho a su pueblo en el capítulo 5, el anterior, notad en el versículo 13 al final, le dice que no vayan a buscar ayuda en Asiria. No, porque Asiria no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Dios quiere convencernos que la idolatría hiere, el que sana es Él. En Él hay sanidad interior. Dios es el mejor sanador. Cuando por las heridas de la vida nos damos a la idolatría, lo que hacemos no es sino agravar la herida del espíritu. Por eso Dios nos llama a volvernos a Él. Si nos sentimos heridos, si estamos heridos, volvamos a Dios, porque Él es el que cura. Pero no solamente cura, sino da vida, porque la idolatría no solamente hiere, mata. La idolatría no solamente hiere, quita la vida, mata. Por eso en el versículo 2 leemos, nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Claro, esto trae a nuestra mente el día de la resurrección, que el Señor resucitó al tercer día. En realidad, en este contexto, sin quitar esa aplicación, es una expresión popular que lo que quería decir es la rapidez con la que el Señor trae sanidad y vida a nuestra vida. Es como cuando a veces nosotros decimos, estará listo esto en un par de días, como mucho en 3. Lo que queremos decir con esa expresión es, será rápido. Dios no se tardará si nos volvemos a Él en darnos vida. Y en tercer lugar, volvernos a Dios porque en Dios hay bendición. Hay cura, hay vida, hay bendición. Mirad en el versículo 3. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La imagen de la lluvia que Dios traerá a aquella tierra afectada por la idolatría y sus consecuencias representa la bendición de Dios sobre aquella tierra. Es la imagen de cómo Dios quiere bendecir nuestra vida, quiere hacerla fructífera. Quiere que nuestros talentos que Él nos ha dado se pongan a su servicio. Seamos gente útil, gente que vive con la paz de Dios, gente que vive experimentando lo que es el verdadero amor, gente que sirve, gente que sale de una perspectiva egoísta y centrada en uno mismo de la vida para enfocarse en servir a los demás y sobre todo servir al Señor. Y será una experiencia de crecimiento, de madurez, de avance paulatino en la vida. Muy bonita la expresión al inicio del versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Notad el dinamismo de esta expresión. Volviéndonos a Él, vamos a llegar a conocerle. Y no es un conocimiento meramente intelectual. La palabra que aquí se utiliza para conocer es la misma que se utilizaba, curiosamente, para las relaciones sexuales, cuando conocemos a una persona en la intimidad de la relación conyugal. Israel se había prostituido, había tenido experiencias espirituales adúlteras. Y esas relaciones adúlteras suelen ser ardientes, pero fugaces. El conocimiento de Dios no es fugaz. Puede ser que incluso no sea tan ardiente, pero es paulatino y va en crecimiento. Como la luz del alba, como el amanecer de un nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La perfección será cuando estemos con el Señor. Dios no invita a esta humanidad a una experiencia fugaz con Él, aunque Dios nos puede dar experiencias extraordinarias con Él por medio de su Espíritu, sin duda alguna. Pero lo normal en la vida cristiana es esto, conocer y proseguir en conocer.
Sí, en parte, claro, intelectualmente por la palabra de Dios, pero en la experiencia de la vida, de lo que significa caminar junto al Señor y experimentar en la vida lo que significa su bendición en medio de los problemas y las circunstancias de la vida. He aquí la alternativa, no experiencias ardientes y fugaces, sino la experiencia paulatina y en crecimiento de conocer y proseguir en conocer al Señor. Esto es el por qué sí de volvernos al Señor. Porque en Dios hay cura, porque en Dios hay vida, porque en Dios hay bendición y un progreso paulatino en la vida, en conocerle a Él, que es amor. Vamos a la segunda parte, voy ya más rápido. Volverse a Dios, ¿qué lo impide? Es decir, si es tan absolutamente maravilloso el amor del Señor, si a pesar de nuestro alejamiento de Él, de nuestra prostitución espiritual, Él nos sigue invitando a volvernos a Dios para darnos cura, vida y bendición, ¿qué impide que este mundo se vuelva a Dios? ¿Qué impide que a veces incluso los cristianos, cuando vivimos situaciones determinadas en la vida, nos cueste el volver a Dios? ¿Qué lo impide? Pues mirad, esto es lo que encontramos en el versículo 4. Aquí está la clave y después en el 6. Porque el Señor sabía que este pueblo no se iba a volver. Sabéis que después de esta invitación amorosa a volvernos a Dios, el pueblo no se volvió a Dios y el pueblo poco después fue llevado cautivo. ¿Qué haré a ti, Efraín? Es otra palabra para Israel. ¿Qué haré a ti, oh Judá, el reino del sur, el reino del norte? Y notad la afirmación lacónica, terrible en un sentido, fuerte de parte de Dios. La piedad vuestra. O sea, vuestra vida de devoción, vuestra religión, ¿cómo entendéis la relación conmigo? Vuestra piedad es como nube de la mañana. Sabéis que, bueno, en general en España, salvo en el norte cantábrico, hay mucha sequía. Y en Cataluña, donde vivimos, terrible la sequía que hay. Y hay mañanas, nosotros vivimos en una zona un poco montañosa, y sales y entre las montañas ves nubes. Hoy, a ver si llueve hoy. Cuando ha llegado el mediodía, las nubes ya no están. La nube de la mañana es esa nube que crea cierta expectativa, pero después ni una gota de agua. La piedad vuestra, le dice el Señor, es como esas nubes, que incluso despierta cierta expectativa, a ver si... Pero nada, se va. Y como el rocío de la madrugada. Claro, el rocío es bueno. En este tiempo de sequía, allí en la zona donde vivimos, a veces, quizás aquí también, supongo, pero el rocío ayuda, refresca un poquito la tierra, ¿no? Trae algo de humedad. Pero claro, después también al mediodía se ha secado. Es decir, hablar de rocío es el agua que no penetra, que no entra, que no recoge agua en los pantanos, no quita la sequía, refresca un poquito y humedece la tierra. Es superficial. Lo que el Señor le está diciendo a aquel pueblo es que su religiosidad era superficial, de apariencia. Esta no vale. Y el Señor quiere hacerle ver que no sirve de nada una religiosidad superficial, porque le dice el Señor en el versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor está diciéndoles, sois religiosos, le dice el Señor a su pueblo, cumplís con los ritos, con las festividades, con los sacrificios en el templo, etcétera, etcétera. Y no es que eso estuviera mal, lo había ordenado el Señor en la ley mosaica, el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, particularmente en Levítico. El problema no era que ofrecieran sacrificios, el problema es que se quedaban ahí. No había realmente conocimiento de Dios, relación con Él y seguimiento de Él. Y justamente esto era el problema. Es decir, dejadme ponerlo en estas palabras.
¿Qué impedía que ante tal oferta maravillosa del amor de Dios, el pueblo se volviera a Dios? Paradójicamente, parece una contradicción, pero paradójicamente era la religiosidad de este pueblo, la religiosidad superficial, la religiosidad mal entendida. Se habían montado una manera de entender la relación con Dios con la que ya estaban satisfechos. Y Dios les dice, esa superficialidad impide realmente que os volváis a mí. Si lo puedo poner en estas palabras, la religiosidad superficial es anestesia al conocimiento de Dios. Una religiosidad superficial nos deja anestesiados. No reaccionamos a la invitación amorosa del Señor. Era una religión sin evangelio. Era una religión sin gracia de Dios. Absolutamente sosa, insípida, volátil, superficial. O dicho en otras palabras, inútil. Era útil para una cosa, para anestesiarles de una verdadera relación con Dios. Peligroso. Y el Señor lo dijo a su pueblo, lo dice a esta humanidad, aquellos que pueden tener una religiosidad folclórica, superficial, como también pudiéramos caer los cristianos evangélicos. No pensemos que esto le pasa solamente a los católicos. Hoy día tenemos muchos cristianos nominales, de nombre, pero que han perdido la dimensión de lo que es una verdadera relación con Dios. Y ese tipo de religión, aunque parezca una paradoja, puede ser el mayor obstáculo para una vuelta sincera a Dios y para una cura verdadera. Por último, para finalizar, Dios nos invita a volvernos a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Mencionaba hace unos momentos a este teólogo hebreo, Heschel, que él habla de esa ira de Dios y de ese amor de Dios. Y hay esta realidad doble, el Dios que ama profundamente a su pueblo, pero que está airado por lo que han hecho contra él y cómo le han abandonado. Pero este teólogo hebreo no tiene respuesta a esa realidad, a esa paradoja. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se combina la ira de Dios con el amor de Dios? Pues la respuesta a eso tiene un nombre, que es Jesús. Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. La respuesta de Dios ante esa realidad es hacerse hombre, venir a este mundo, demostrarnos cuánto nos ama y en Jesús atraernos a Él, atraernos por amor, decirnos cuánto nos quiere. Y la ira recae sobre su Hijo. En Él cayó en la cruz del Calvario la ira de Dios por el pecado que Él llevó de nosotros. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la respuesta, ni más ni menos. Dios hecho hombre, asumiendo en su misma persona el castigo divino y demostrándonos el amor de Dios. Y no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Como escribe este autor evangélico, y ponéis por favor la última diapositiva, es una frase que se ha hecho famosa de este autor, que quizás algunos conocéis, Philip Yancey. Este autor dice esto que tiene una gran razón. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer
para que nos ame menos. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, porque ya me ama al máximo. Su amor es eterno, su amor es sublime, su amor es sin dimensiones. Tan alto que no podemos alcanzar, tan bajo que tampoco podemos bajar, tan ancho que no podemos abarcar. Es el amor maravilloso de Dios expresado en la persona de Jesús. Pues yo no tengo que hacer para que Dios me ame más. A veces nos creemos que por ser, digamos, mejores o más religiosos, Dios me va a amar más. No, Dios te ama igual, porque es al máximo. Pero tampoco hay algo que podamos hacer para que nos ame menos. Y aquí el mejor ejemplo que siempre yo pienso, y no pretendo ser ningún padre modelo, y tengo hijos bastante buenos, la verdad, lo digo con cierto orgullo, pero claro, también han tenido sus cosas, como todos las tenemos. Y muchas veces he pensado, yo creo que no hay nada que un hijo mío pueda hacer para que yo le quiera menos. Es mi hijo. Le amo no por lo que él es, haga o deje de hacer. Me puede irritar más, me puede irritar menos, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero le quiero como mi hijo. Si un padre defectuoso como yo soy, como vosotros también, esto es la realidad, cuanto más el amor del Señor. No hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para que Dios nos ame menos de lo que nos ama. Que Dios nos ayude, nos sensibilice para oír su voz que nos dice, vuélvete a mí. En realidad, para el no creyente es esa vuelta de conversión a Dios por su palabra. Y si hubiera alguna persona aquí que quizás tiene cierto nivel de religiosidad, pero déjame decirte, la religiosidad, más que una virtud, en este caso, se convierte en una anestesia para que no oigas la voz de volverte a Dios de todo corazón. No te fíes de tu religiosidad. Si estás atado a tus idolatrías, en Dios hay cura, en Dios hay vida, en Dios hay bendición. Y si eres creyente, como gracias a Dios yo lo soy, en un sentido nos volvemos a Dios cada día y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios en ese camino de lo que significa el verdadero conocimiento del soberano Señor. Vamos a orar.